Yo soy de una familia de 13 hermanos, no somos del Opus. Hice el bachillerato español, lo hice en el colegio de los jesuitas de Sarriá, un colegio de estos así, de niños pijos. Entonces empecé a buscar becas. Entonces busqué becas para irme a Estados Unidos. Se acabó, me gradué y vuelvo a España, acabo el COU en el colegio de los jesuitas y entonces me matriculo en Derecho. Entonces hago Derecho y en tercero de Derecho, bueno, me matriculo en Derecho y en segundo de Derecho me matriculo en Psicología también, ¿vale? Y entonces en tercero de Derecho digo, voy a dejar Derecho. Y entonces voy a dejar Derecho y me voy a presentar a las oposiciones al Instituto del Teatro. Claro, porque entendían todos que yo había perdido un año. Yo creo que lo había ganado, ¿vale? Entonces, bueno, termino Derecho, termino Psicología, entonces en Lovaina hago 2 años un máster de Derecho Internacional, especializado en comunidades europeas. El efecto personal que tiene en términos de pérdida y de insatisfacción y de, yo diré también, dolor, el haber estado en una posición de primer nivel durante muchos años y pasar por circunstancias que podemos hablar posteriormente, etc., pero pasar por una situación de crisis y acabar tocando el suelo, eso es enormemente doloroso. Y eso obliga a un grado de resiliencia enorme. Abajo es un salto durísimo. El salto desde una posición menos comprometida en términos de altura profesional es menos doloroso, creo yo. Quizás es más sencillo de gestionar emocionalmente. He estado en Zona Franca, he estado 2 veces. Estuve en San Juan de Dios, en Cister he estado 2 veces. Y en Nou Barris he vivido escenas caóticas, pero verdaderas. He visto partirle la cabeza a un tío, hacer daño, navajazos, he visto de todo. Peleas en la cena o peleas en la comida, alguien que le tira una silla al otro, he visto de todo. Robos, sin duda, por todos lados. Cosa que es verdaderamente triste, porque gente que está en una situación de debilidad es incomprensible que se dedique a robar a otros que están en una situación de debilidad. Del punto de salida, ¿no? El punto de salida y el punto de meta actual, digámoslo así, que no es meta definitiva en absoluto, porque no la considero meta definitiva, y porque siempre ha estado, y tú lo sabes, lo sabéis, en mi clara voluntad, la voluntad de salir de esto, pero lo antes posible, ¿no? O sea, es lo que decimos de los protocolos. La capacidad, hay algunos trabajadores sociales, trabajadoras sociales o tal, que tienen criterio. Y hay otros que siguen pautas absolutamente rígidas y no inamovibles. Pero da la casualidad que yo tengo 68 años. ¿Vale? Y entonces el centro limita hasta 65. Con lo cual me volví a quedar en la calle. Y ella hizo un trabajo espléndido, me quiso ayudar, pero claro, al final no funcionó. Y entonces creo que es cuando
vuelvo a Cister. Es que ya al final uno ya no sabe cuándo estaba aquí, cuándo estaba allá, etcétera, etcétera. Cister tiene sus particularidades, ¿no? Cada centro de acogida tiene sus particularidades, ¿no? Sus protocolos, etcétera, etcétera. Y en Cister estuve, tú lo sabes, hasta que me derivaron a la Meridiana. La trabajadora me expone, como tú sabes, o sabéis, todos los protocolos que rigen allí. Y entonces, bueno, tú sabéis los de Cister, están los de tal. Pero estos, escucha, aparte de todo lo que había, etcétera, etcétera, dos aspectos que inamovibles. Uno, no puedes llevar ropa tuya. La ropa tiene que ser del centro. Y digo, ¿y el centro tiene ropa? Me dice, sí, tenemos ropa de sobras. Vale. Segunda, tienes que desayunar, comer y cenar obligatoriamente aquí. Y yo salgo, trabajo, me muevo y a las 12 no voy a ir a cortar por la mañana para ir allí. Los programas que me ofrecían, pues la verdad no tenían ningún interés para mí. En la zona franca me diseñé un planteamiento de algo que en otro momento no hubiera podido hacer, que es entrar en toda la dinámica de aprendizaje de todo el mundo de las nuevas tecnologías. Y entonces descubrí, bueno, aparte de Barcelona Activa, ¿vale? Y me apunté a todo lo que pude, descubrí Cibernario. Después de aprender, o sea, después de los cursos, claro, yo por la tarde o por la mañana, pues entraba a trabajar en lo que había aprendido. Entonces, esto es tiempo. Trabajar en las distintas redes y tal. Bueno, agotador, ya lo sabéis, es agotador. Y, bueno, entonces este fue mi primer plan de trabajo que me autodiseñé y que me aceptó una grandísima trabajadora social de Zona Franca, de verdad. O sea, me reconoció absolutamente todo. Bueno, yo evidentemente le presentaba todo, me quiso ayudar siempre, ¿vale? Ya no está, creo, pero es una pérdida importante, porque hablando, como decía, de personas, en Zona Franca hay un grupo de trabajadores sociales que yo creo que tienen un componente, digamos, de fondo vocacional, ¿no? O sea, que realmente hacen aquello porque participan de aquello. Y como siempre, hay un grupo que simplemente aquello es un trabajo y una nómina a final de mes, ¿no? Y esto pasa aquí en Zona Franca, pasa en Cister, pasa y pasa en distintos centros, ¿vale? Entonces, o sea, para hacer como una especie de resumen valorativo de los resultados en términos de personal vocacional real y con sensibilidad por el entorno social y voluntad de apoyo, ayuda, etcétera, etcétera, yo diría que si tuviera que hacer una estadística comparativa, o sea, sumando los distintos elementos, diría que yo me he encontrado con un porcentaje que no supera el 40%. He encontrado que para estar en un entorno como es este, el entorno del mundo social, debería ser mucho más crítico a la hora de elegir el quién es quién. Porque no todo el mundo sirve para esto. Y que bueno, que hayan obtenido un título, que tal, bueno, es igual, ¿qué más da? Hay gente que tiene títulos y son malísimos abogados y tiene títulos y son malísimos empresarios y bueno, no sé. O sea, la titulitis no...
es muy fácil ejercer una posición de poder cuando las personas sobre un grupo de débiles. Es muy fácil. Aparte, considero que es un síntoma de inmadurez absoluta y de inseguridad también. Es un mecanismo de compensación, como se dice en psicología, ¿no? O de sobrecompensación, ¿vale? Y yo creo que si ya estás en un entorno que en general hay muchos elementos, entre comillas, tóxicos, no lo digo en el sentido, lo digo en el sentido global, ¿eh? Si encima el equipo educador añade toxicidad, entonces la verdad es que el entorno se convierte en enfermizo. Entonces yo, vamos, si fuera el director o la directora, automáticamente eliminaría a estos focos de negatividad. Bueno, primero creo que inteligencia emocional. Clarísimo. Segundo, criterio. Es igual el orden, digo segundo, pero sensibilidad humana. Empatía. Constante aprendizaje y capacidad, digamos, de internarse. O sea, en el fondo, una cierta capacidad psicológica innata. Intuición. Piensa que dicen que la intuición es el resultado de una amalgama de sentimientos, pensamientos, experiencias, etcétera, que forman parte de tu recorrido vital y que son muy válidos. Pero para eso tienes que tener sensibilidad, porque si eres de cirugía de hierro, o la dama de hierro, o llámale como quieras, pues es imposible que tengas esto. Es que muchos de estos lugares, por ejemplo, Zona Franca y tal, para mí los tildaría o los titularía como almacenes de humanidad, entre comillas. Y lo de humanidad lo pongo entre comillas porque son seres humanos, pero también lo digo en un tono crítico, ¿eh? Lo que allí hay un aspecto inicial que creo que es un punto de partida difícil de conseguir de entrada, ¿no? Que es el origen y el desarrollo de cada una de las personas, ¿no? Las causas por las cuales está en esta situación, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo veo que esto se pone muy poquísima atención. Yo, por ejemplo, creo que en este tipo de centros debería haber psicólogos buenos y psicólogas buenas. Quizás puede ser más asistencial, es decir, te puede proporcionar un desayuno, una cama, dormir, cena, ropa, ducha. A partir de aquí, ¿qué más hay? Pues ahí creo que lo has dicho muy claro. Yo creo que hay un déficit y un vacío enorme. O sea, los elementos estos aparentes, que son mucho más de carácter epidérmico y formal, son los que ahí están, ¿vale? En según qué centro, pues te darán mejor de comer, en otros impresentable, etcétera, etcétera. Y luego hay un vacío de fondo enorme, porque al final esto se ha convertido en un negocio social. Esto es un negocio social y además es un negocio que va para arriba, para arriba. O sea, si yo fuera inversor, invertiría en el negocio social. ¿Por qué? Porque
Cada vez está peor todo. Por tanto, se podría concluir, pongo el interrogante, se podría concluir que el ayuntamiento de alguna manera cortocircuita la iniciativa del usuario.